Bueno, les damos la bienvenida a este webinar del día de hoy. Mi nombre es María Cristina Regui y junto con la doctora Gabriela Oropesa tenemos la verdad que el placer y el orgullo de poder presentar hoy al doctor Adrián Narváez. Él es médico especialista en hepatología y trasplante hepático en adultos trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Él es director del curso de hepatología de la Sociedad Argentina de Hepatología y es obviamente operador de elastografía dentro del trabajo del hospital y en el día de hoy nos va a tratar de iluminar un poquitito respecto al uso, digamos, de esta aparatología, digamos, en lo que es la fibrosis quística. Todos sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad que es multisistémica, que ya conocemos, digamos, de lo que es el compromiso a nivel pulmonar y pancreático, pero la realidad es que el compromiso hepático cada vez más está teniendo importancia, en cada vez más congresos y papers se está hablando, digamos, de este compromiso hepático dentro de lo que es el compromiso hepatobiliar, digamos, con bastantes hallazgos bioquímicos, clínicos, imagenológicos, y dentro de los cuales la parte imagenológica ha ido de alguna manera evolucionando favorablemente y buscando la forma de tener métodos no invasivos que nos permitan pararnos de alguna manera en la patología y tratar de sacar una foto y analizarla. Así que en realidad en este contexto, digamos, como método reproducible y sensible para poder detectar justamente los cambios de la rigidez hepática, el doctor Narváez nos va a tratar de iluminar en el día de hoy. Así que la metodología sería que el doctor dé su clase. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas en el box en la parte de chats. Nosotros las vamos a ir leyendo y hacia el final de la charla le iremos pasando las preguntas hacia el doctor. Esperemos que lo disfruten todos y arrancamos. Adrián, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahí comparto. Bueno, si alguien me confirma que estén viendo la pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches para otros. Veo que hay gente ahí conectada de todos lados. Para mí, la verdad que es un placer estar. Es un desafío también el tema. Recién charlábamos ahí en la previa un poquito y decíamos, cuesta mucho la elastografía en pediatría, más que nada en el contexto de que para realizar un montón de estos estudios que se hacen de investigación, necesitamos parear entre biopsias entre biopsias y elastografía, y ustedes saben que en pediatría eso no sucede tanto, por lo cual no hay tanta evidencia, así que vamos a tratar de sacarle el jugo a lo que esté escrito del tema para que entre todos podamos aprovecharlo. A ver si pasa ahí. Bueno, una pregunta que nos hacemos mucho, primero aclaro, yo como me presentaron recién, soy hepatólogo de adultos, no me dedico claramente a la fibrosis quística, pero veo fibrosis quística, sobre todo aquellos pacientes que vienen de pediatría y me dedico principalmente también al área de la elastografía. Entonces, una pregunta que nos hacemos en el consultorio siempre que vemos un paciente que tiene una enfermedad hepática, sea cual sea, la pregunta es, ¿dónde está mi paciente? Esa es la primera pregunta que me surge a mí y les debe surgir a ustedes. No es lo mismo tener un paciente con un hígado normal que un paciente que tiene una fibrosis incipiente o intermedia, que aquel paciente que ya tiene una cirrosis por su enfermedad. Entonces la historia de esto surge un poco de decir, bueno, ¿dónde me posiciono? No importa cuál sea la injuria que tenga el hígado, no importa si es metabólica, si es la fibrosis quística o es el hígado graso, es la primera pregunta que nos hacemos y la elastografía un poco nace de ahí, de situarnos, de decir, bueno, sabemos que en cualquier enfermedad del hígado, hablando en forma general, eh, es importante identificar la fibrosis. Sin duda, cuando ahora vamos a ver qué pasa con la fibrosis quística, pero cualquier enfermedad que va a fibrosis hepática, la primera pregunta siempre es, ¿tiene fibrosis o no mi paciente? Porque esto sin duda es lo que determina el pronóstico en nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, tengo fibrosis, tengo peor pronóstico, no tengo fibrosis, mi enfermedad tiene mejor pronóstico. Entonces, uno de los objetivos siempre que evaluamos el hígado es intentar determinar el grado de fibrosis y no siempre tenemos la posibilidad de tener una biopsia y verlo tan lindo como lo estamos viendo acá a su izquierda. Entonces, ¿por qué estadificar la fibrosis? No importa si es con métodos invasivos o no invasivos, es porque me va a determinar el pronóstico del paciente, el tratamiento y es una forma de seguir la evolución de los pacientes. Entonces, siempre hablamos de la biopsia hepática como que es el gold standard. Cualquier libro, artículo que ustedes tomen les va a decir, sin duda, el gold standard es la biopsia hepática. Sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿es un gold standard perfecto? No, yo les diría, de entrada les diría que es un gold standard imperfecto, principalmente porque es invasiva, porque si bien tiene una baja probabilidad de complicaciones,
la existen. Hay mucha variabilidad interobservador. Fíjense cómo pasa acá en esta imagen que les pongo. Depende de dónde cae la aguja con que biopsiamos también, nos puede arrojar distintos resultados. Hay enfermedades que no son totalmente la mayoría homogéneas, es decir, que donde caiga la biopsia también puedo cometer un error de interpretación. Y sin duda podemos decir que si bien es el gol estándar, tiene una desventaja total al ser invasiva que, por ejemplo, no sirve como método de screening y tampoco sirve como método de seguimiento porque uno no puede poner en un programa de biopsiar continuamente el paciente. Entonces, hace muchos años los que nos dedicamos a la hepatología en todo el mundo, nos hacemos siempre esta pregunta y nos rompemos la cabeza pensando, diciendo, ¿qué método puedo utilizar que sea simple, que sea no invasivo, que sea accesible y reproducible para evaluar esto? Y bueno, sin duda, no sé si todos conocen la historia de la elastografía hepática comienza de esta forma, ¿sí? Sí, es un método que se utilizaba principalmente el principio físico del método, se lo utilizaba para la evaluación de los quesos. Alguien dijo, bueno, si queremos saber si el queso está maduro o no está maduro, si le falta en su elaboración, ¿cómo podemos hacer para cortarlo, para poder evaluar el grado de dureza en el centro sin tener que cortarlo? Y esto es lo que se traspola después, años posterior a la medicina, sobre todo en Francia, donde se comienza con esto, y dicen, bueno, apliquemos esta misma tecnología que se usó para el queso, lo apliquemos para el hígado. Queremos buscar lo mismo, ¿no? De alguna forma, es qué grado de dureza tiene sin tener que biopsiarlo. Así que es muy interesante la historia. Y un poco, no voy a entrar mucho en esto, porque voy a hablar principalmente de la elastografía de transición o transitoria por vibración, que es la marca más conocida, es el FibroScan, que ustedes deben conocer, pero simplemente que sepan que cuando uno habla de elastografía, no simplemente habla de la elastografía vibratoria por transición, que es el FibroScan, como le digo, la marca más conocida, sino que también hay otros tipos de elastografía que se determinan como un nombre como ARFI. Entonces, no voy a entrar en la parte física, pero sí decirle las grandes diferencias. Una gran diferencia es que la elastografía de transición es un aparato que está conectado a una máquina, que genera una vibración. Esa vibración que impacta sobre el hígado genera unas ondas que eso nos permite determinar el grado de dureza del hígado. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Y la técnica de ARFI es totalmente distinta, pero sirve para medir también el grado de dureza del hígado, pero está incorporado un ecógrafo. Entonces, acá ya tienen una gran diferencia cuando te dicen, bueno, ¿qué pasa cuando yo pido una elastografía de transición como el Firoscan o pido un ARFI? Probablemente la elastografía de transición, lo único que vamos a ver nosotros son medidas de kilopascales para determinar el grado de dureza. Si ustedes piden una elastografía por ARFI, es como hacer dos en uno. Estoy midiéndole elastografía y al mismo tiempo le estoy haciendo una ecografía al paciente, un estudio dinámico donde podemos ver la morfología del hígado, la vasculatura, cosa que no podemos hacer en la elastografía. Ahora, entonces la elastografía hepática de transición, como les decía recién, yo menciono el Fibroscan porque es lo que probablemente ustedes están más relacionados, pero vienen otros elastógrafos de transición, eh, y consiste en un transductor, que es este que ustedes están viendo acá, que está apoyado sobre el tórax de este paciente, y con este equipo. Este equipo genera una vibración que es lo que va a generar una serie de ondas en el hígado, que es lo que vamos a medir. Y esto principalmente requiere que el paciente esté acostado. Esto aplica para lo mismo, para adultos, para pediátricos. El paciente tiene que estar recostado. Fíjense que el brazo lo tiene hacia atrás de la cabeza. Esto es muy importante y esto sobre todo en pediatría también para nosotros es importante porque lo que hace el brazo hacia atrás o esta posición es generar un poco más de apertura del espacio intercostal. Y eso es clave para nosotros porque nosotros el equipo lo apoyamos entre una costilla y la otra. Otra cosa que van a ver, todas estrategias para que el paciente le aumente el espacio intercostal es que cruce la pierna derecha sobre la izquierda, que es lo que están viendo en la imagen. Y generalmente nosotros vamos mirando, obviamente en este monitor, las medidas. Si ustedes me preguntan si quieren que sea un poquito más técnico y me dicen, bueno, pero ¿dónde exactamente apoyás el transductor? Trazo una línea media entre el apéndice sifoide, que está acá, y la línea axilar media. Entonces yo digo, bueno, apéndice sifoide, línea axilar media. Ese punto que coincide, que es el que utilizamos generalmente para las biopsias hepáticas, es donde apoyamos el transductor. Ahora, lo segundo es, bueno, ¿con qué sonda voy a hacer la elastografía? Vienen tres tipos de sondas. La sonda S, que es la sonda para pediatría, el small.
viene la M, que es la medium que utilizamos en casi todos los adultos, y después en pacientes puede ser tanto pediátrico como paciente adulto, obviamente que lo vemos más en el adulto, está la sonda XL en pacientes que tienen obesidad o que tienen un panículo adiposo aumentado, porque ustedes piensen que nosotros atravesamos con la onda ese panículo adiposo, entonces si es muy prominente es medio difícil que el equipo capte mediciones. ¿Cuál es el problema acá? Y sin duda la accesibilidad, la accesibilidad. Es decir, M es lo que más comúnmente hay, S son muy pocos lugares los que tienen una sonda S, y XL un poco más, pero también cuesta conseguir. Digamos, cuando ustedes viene un equipo estándar, viene con una sonda M, entonces es muy importante que ustedes sepan o identifiquen en su país, su provincia, donde sea que estén conectados, qué centros tienen que hagan elastografía y con qué sondas cuenta ese centro que ustedes conocen. Entonces, ¿qué dice el algoritmo de Cosenz, que es el que fabrica este equipo? Dice, bueno, en líneas generales tendría que ver si el paciente es más o menos de 18 años, ¿no? Si el paciente tiene menos de 18 años, yo le puedo medir el perímetro torácico. Si tiene menos de 75, utilizaría una sonda S. Si tiene un perímetro mayor a 75, tiene mayor de 18, puede utilizar una sonda M. ¿Cuál es la realidad? Que la realidad de la práctica diaria es que como son muy pocos lugares que tienen la sonda S, muchas veces no queda otra que hacerle a un paciente pediátrico, independientemente del perímetro torácico, que hacerle con la sonda M. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? De alguna forma, lo que hace es, acá está la figura que ven a la derecha, van a ver que hay esto gris, que no sé si ven mi cursor, creo que me imagino que sí. Cuando ven esto que dice, esta área gris que es el transductor, es aplicar una onda vibratoria, es puramente mecánico, una onda vibratoria, y esto eh, genera como podemos decir, genera ondas dentro del hígado, y esto genera una velocidad. Es como decir, bueno, yo le aplico un estímulo que va a rebotar contra el hígado y va a generar ondas. Si esas ondas son de alta velocidad, yo voy a decir que mi hígado está más duro de lo habitual. Es decir, si yo aplico una vibración contra el hígado y se genera mucha velocidad, ¿sí? De rebote en esas ondas, y es porque el hígado está duro. Si yo le aplico al hígado una onda y esas ondas son de menor velocidad, probablemente estamos ante un hígado normal. Y esto, entonces, este es el primer concepto. Según la velocidad con que impacta o se generan estas ondas, si el hígado está muy duro, me va a dar mucha velocidad, eso significa muchos kilopascales. Si el impacto que yo hago vibratorio contra el hígado genera ondas de menor velocidad, probablemente mi hígado está más blando. Es como decir, es la velocidad que genera. Digamos, no es lo mismo si yo arrojo una piedra contra una pared, probablemente me va a volver mucho más rápido la piedra, mayor velocidad, algo duro, que si ustedes tiran una piedra contra, no sé, contra un colchón, una goma espuma, probablemente al ser más blando, vuelva con menos velocidad. Bueno, esto podríamos utilizar ese ejemplo. Ahora, fíjense esto, el volumen explorado es mayor a 3 centímetros, colocan la sonda, como les decía, en espacio intercostal. Y acá quiero detenerme un segundito porque ustedes me van a preguntar siempre, me dicen, bueno, pero la biopsia, la especificidad, la probabilidad de diagnóstico, sí, sin duda, estamos viendo la histología en el microscopio, eso nada lo va a reemplazar. Pero miren esto, cuando ustedes miran y hacen una elastografía a un paciente, el volumen de la muestra es de 1 en 500. Y cuando ustedes hacen una biopsia, ven de 1 en 50.000 o 1 en 125.000. Es decir, que yo haciendo una elastografía tomo un espacio o cubro, digamos, por decirlo de una forma, mirando un espacio mucho más amplio que el que yo puedo ver en una biopsia. Es decir, que el volumen explorado es mucho mayor al que yo puedo explorar haciendo una biopsia que es en un lugar único. Generalmente el alcance de esta onda es más o menos, perdón, 2,5 centímetros. Generalmente esto es más para el adulto, hay entre la sonda y el hígado, y más o menos la profundidad que da es de 4 centímetros. Entonces, de alguna forma, fíjense, esto es lo que nosotros vemos en el monitor, esto que ustedes están viendo acá en el medio, y en el monitor muchas veces me dice, doctor, tengo un quiste, tengo un hemangioma. No vemos eso, porque no es una ecografía. A lo mejor en un ARFI lo podrían ver. Nosotros no tenemos ningún reparo anatómico en el de la elastografía, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver con la ecografía.
Esto simplemente nos sirve a nosotros para darnos cuenta cuando estamos en el parénquima hepático. Entonces, cuando yo veo en el monitor, acá se ve que hay como un estratificado, le decimos nosotros imagen en pila de monedas, eso significa para nosotros que estamos en el parénquima, ¿no? Y después podemos ver estructuras vasculares, interferencias óseas, que obviamente nosotros ya sabemos cómo se traducen en el equipo y tratamos de evitarla, que nada se nos interponga con el parénquima del hígado. Ahora, fíjense lo que mide el equipo. El equipo lo que mide es velocidad. El equipo dice, bueno, ¿cuántos metros sobre segundo se generaron de esas ondas? Es decir, si el tejido es blando, las ondas son de baja velocidad. Fíjense acá, 1,1, por ejemplo, metros sobre segundo. Y eso el equipo lo que hace es pasarlo a kilopascales. Entonces diría, bueno, eso equivale más o menos a 3 kilopascales. Ahora, si en vez de 1,1 la velocidad que se generó es 3,6 metros sobre segundo, o sea, mucha más velocidad, es porque el hígado está más duro y ese paciente, por ejemplo, va a tener 40 kilopascales. Es decir, si las ondas son de menor velocidad, menos kilopascales. Si el hígado está duro, mayor velocidad de las ondas y mayor cantidad de kilopascales. Bueno, esto también es importante. Yo cada vez que hablo de elastografía lo vengo comentando. Generalmente uno dice, bueno, hice una elastografía, quiero estadificar la fibrosis del paciente. Ese es el primer error. Recién algo charlábamos nosotros en la previa, hablábamos un poquito de esto y les decía, el error principal a veces es ese, es decir, es intentar hacerle una elastografía a un paciente y decirle, vos sos F1, vos sos F2, vos sos F3 o sos F4. Eso es un error porque la elastografía no es para eso. No, entonces estamos queriendo comparar una escala de Metavir que utilizamos para medir la fibrosis, lo queremos traspolar a un estudio que no es histológico, que lo único que hace de alguna forma es estimar el grado de dureza del hígado, que es lo que venimos viendo. Entonces, esto es una clasificación que la van a ver, que se sigue informando. De hecho, los fabricantes del equipo lo siguen colocando como que es la estadificación, pero la palabra que utilizamos nosotros es estimación. La elastografía me debería servir a mí para decir, este paciente es de bajo riesgo de fibrosis por el valor que obtuve, o este paciente es de alto riesgo de que tenga fibrosis, pero no puedo afirmar como una biopsia y la mayoría de los estudios que intentan parear la biopsia con la elastografía no es igual porque la elastografía tiene un montón, además de variables en el medio, por lo cual está en desuso, les contaba recién, va a salir el consenso, primer consenso argentino de elastografía, probablemente fin de año, el año que viene tengamos novedades de esto. Tuve la posibilidad de participar en la elaboración y un poco el planteo es no tenemos que informar más como F1, F2, F3, sino la probabilidad que tenga o no tenga fibrosis estimada en cada paciente. Y esto aplica para la fibrosis quística, pero aplica para todas las enfermedades del hígado. Entonces, algo muy importante para ustedes que no hacen elastografía, o creo, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor seguramente lo hacen, pero para el que no hace es, ¿qué me llega en el informe a mí? Bueno, en el informe me llega o qué me debería llegar para que el informe yo diga, bueno, esto está bien hecho y esto me sirve y es válido para mi paciente. Uno es que tiene que tener informado por lo menos 10 disparos válidos. Yo aprieto el botón, hago la vibración y eso me va a dar un valor de kilopascales. Bueno, tengo que tener por lo menos 10 disparos válidos. Cuando yo hago un disparo que se me interpone un vaso sanguíneo, cuando estoy mal ubicado técnicamente o lo que sea, generalmente los aparatos nuevos automáticamente ya me marcan que la medición es inválida. Entonces tengo que tener 10 mediciones válidas. Otra cosa que tengo que tener es una buena tasa de éxito. Significa que de todas las medidas que yo tomé, más del 60% deberían ser válidas, ¿no? Porque yo puedo tomar 50, 60 o 80 medidas y solo tuve 10 válidas. Eso en tasa de éxito no es muy bueno. Diferente es si tomo 12 y 10 me dieron una medición válida. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Y lo otro que siempre tienen que detenerse a mirar en un informe, cuando usted les entrega un Firoscan, es algo que se llama rango intercuartilo, que van a ver que dice IQR. El IQR mide la variabilidad que hay entre una medida y la otra. Es decir, imagínense ustedes que yo les hago un fibroscan a cualquiera de ustedes y le digo, la primera medida te dio 3 kilopascales. Ustedes estarían recontentos, ¿no? Ahora, si le hago la segunda y les da 40, no les gustaría mucho. Si le hago la tercera y les da 25, menos. Si le hago la cuarta y les da 70, tampoco. Ahora, si yo hago una media de eso, me va a arrojar un valor el equipo. Pero la pregunta cuando a mí me lo entregan el resultado, pero ¿esto tira para 3 o tira para 40 kilopascales? Entonces,
La variabilidad no puede ser entre medida y medida, esto se hace por un intercuartilo, no puede superar el 30%. Esto pasándolo en simple para no confundir lo que significa. Si a mí alguien me dice que en el estudio tuvo un rango intercuartilo menor al 30%, yo lo que me tengo que imaginar es que cuando me hizo el estudio, todas las medidas que obtuvo el operador fueron muy similares. Por ejemplo, 3, 3.5, 4, 3.8, 3.2, 3. Y si me dice, no, el rango intercuartilo superó el 30%, es un paciente que probablemente una le dio 3, la otra 12, la otra 20. Entonces, es muy importante para que el estudio sea de calidad que la variabilidad no supere al 30% y eso tienen que mirarlo ustedes como médicos que solicitan el estudio. Los resultados se expresan en kilopascales, va entre 1 o 2.5, depende del equipo, hasta más o menos 75 kilopascales, que es el máximo. Es difícil de ver, pero por ahí vemos pacientes con mucha hipertensión portal que da 75, 75 y no supera de ahí. Entonces, ¿qué ventajas tiene el estudio? Este el tiempo del procedimiento es corto y esto les interesa un montón a ustedes en pediatría. Dura 5 minutos el estudio. Ustedes me dicen, bueno, ¿existe el elastoresonancia? Sí, existe el elastoresonancia. Dura 30, 40 minutos, una hora. Ahora, probablemente hay un paciente pediátrico, a lo mejor lo tienen que sedar para hacer esa resonancia, por dar un ejemplo. Esto en 5 minutos tienen el estudio. Los resultados inmediatos, es totalmente indoloro para el paciente. Y bueno, y lo podemos usar en cualquier lado. Podemos ir a la internación y hacerlo, o lo podemos hacer en cualquier lugar. Yo, la mayoría de los pediátricos, ustedes ya lo saben mejor que yo. Para eso me pasa que vienen con la mamá y les termino diciendo, bueno, mamá, acostate, tenelo, y no importa, el equipo lo puedo mover para todos lados. Y está el nene o la nena con el celular, la mamá acostada y lo está teniendo, y lo puedo hacer fácilmente porque puedo maniobrar y dirigir el equipo para cualquier lugar. Otra cosa importante, lo ideal es que sea un operador experimentado. Hay guías que dicen que cada un operador debería tener más de 300, otros dicen de 500 y algunas más exigentes dicen más de 1000 fibroscan por persona como para estar, para hacerlo. Bueno, puede depender, cada uno va haciendo su experiencia. Es muy importante que sepan, no existe una carrera para esto. Muchas veces me dicen, doctor, yo me quiero dedicar a la elastografía, ¿cómo hago? Y no, no existe en ningún lugar del mundo una carrera para esto. Existen cursos teóricos, prácticos, y uno se va formando, pero es hacer, estudiar, y si uno lo puede acompañar de cursos, bienvenido sea. Pero bueno, es operador dependiente. Acá viene otra ventaja con respecto al ARFI. El ARFI necesito, el que estaba asociado a la ecografía, alguien que sepa de ecografía. Acá yo puedo hacer elastografía sin saber hacer ecografía. ¿Para qué utilizamos la ecografía en la actualidad? Y bueno, fíjense que esto ha cambiado mucho, esto aplica para adultos, para niños, para todos. Fíjense que la elastografía ha cambiado con el tiempo, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, solo medimos la fibrosis. Hoy jamás se nos ocurriría antes hacerle a un paciente con cirrosis una elastografía. Decíamos, ¿para qué le hacemos un fibroscan si ya sabemos que tiene cirrosis? Bueno, hoy hay valores de corte que nos determinan saber qué pacientes tienen con cirrosis con hipertensión portal o sin hipertensión portal, predecir a partir de qué valor de elastografía pueden tener varices esofágicas, estratificar el riesgo de descompensación. Si yo digo, tengo un paciente con cirrosis que le hago hoy una elastografía y le da 20 kilopascales y le hago el año que viene, le da 40 y bueno, está evolucionando su cirrosis, mayor probabilidad de descompensación. Y el hepatocarcinoma, ustedes no lo ven, nosotros, o sí, me imagino que a lo mejor, o muy poquito, nosotros lo vemos mucho en el adulto. De hecho, hoy se está discutiendo por estudios, por distintos estudios, incluso podemos estratificar qué pacientes son de riesgo, de mayor riesgo a hacer un hepatocarcinoma según el de la elastografía. Es decir, que esto viene creciendo cada vez más. Y como les decía recién, lo utilizamos mucho en la cirrosis descompensada. Esto no tiene mucha utilidad, pero en la cirrosis compensada lo utilizamos para ver qué pacientes tienen cirrosis compensada, ver qué pacientes tienen hipertensión portal o mayor riesgo de descompensación. La otra herramienta, antes de que nos metamos un ratito puntualmente en la fibrosis quística, la última herramienta que tiene en elastografía es el CAP. El CAP es lo que se llama parámetro de atenuación controlada, es un software, o sea, no tengo que tocar nada, ¿sí? Calculo la cantidad de kilopascales, fíjense que acá este paciente de este monitor tiene 33 kilopascales y automáticamente el equipo me tira esto que se llama CAP. ¿Qué es el CAP? Es un software que cuantifica la grasa estimativamente en el hígado. Acá les puse un bonus track porque es eso. Si ustedes me dicen, le voy a pedir solo una elastografía, para saber cuantificar la grasa, yo les voy a decir, no, no hagan eso porque está mal.
Ahora, si ustedes me dicen, hago una elastografía y además me van a informar o me van a cuantificar la grasa, le digo, bueno, está buenísimo, como bonus track me va a servir un montón. Entonces, por ejemplo, acá en este paciente dio 209. ¿Qué hacemos nosotros? Recuerden este valor, 209. Nosotros lo llevamos a esta tablita, por ejemplo, y este paciente que tiene 209, decimos, bueno, el CAP le dio entre 150 y 248. Este paciente no tiene esteatosis, ¿sí? Porque tiene aproximadamente entre el 0 y el 10% de infiltración grasa. Ahora, si me informan un CAP, esto se mide en decibeles, si me informan un CAP de 270, que está acá, que es el S2, diré, bueno, mi paciente tiene aproximadamente, estimo, una infiltración grasa entre el 34 y 66% del hígado. Y por último, esto es lo último que salió en Fibroscan. Ahí viene en Fibroscan ahora que traen una sonda, va a traer una sonda de ecografía incluida para encontrar el vaso, para detectar el vaso y hacerle elastografía esplénica, porque se ha visto que es una muy buena herramienta la elastografía esplénica para detectar pacientes con hipertensión portal. No quiero entrar mucho con esto no está tan descrito en pediatría, así mucho en adultos, estos valores que están acá son de adultos. ¿Por qué no lo usamos rutinariamente? Porque en adultos nos estamos hoy matando entre estudios científicos tratando de ver cuál es el valor de corte y no nos queda claro cuáles son los valores de corte. Probablemente sean estos. Menos de 21 descarto hipertensión portal, más de 50 co- eh, confirmo de alguna forma, tiene un valor predictivo muy positivo para decir que el paciente tiene eh, hipertensión portal. Pero quiero que les quede eso en la cabeza que podemos hacer la elastografía de vaso. E incluso si el vaso es grande, en algunos pacientes podemos, yo de hecho lo hacemos a veces en el hospital, cuando tienen esplenomegalia, hipertensión portal, aprovechamos e intentamos medirle el vaso. A veces se puede técnicamente y otras veces no. ¿Qué limitaciones tiene la elastografía? Tiene varias. Entonces, ¿cómo me evito las limitaciones? Y bueno, que el paciente tenga ayuno de menos de 4 horas. Eso aplica para todos los pacientes. Si el paciente viene de comer algo, de tomar algo, generalmente esto aumenta el flujo hepático de sangre por una cuestión de digestión. Entonces el equipo puede detectar como que el paciente tiene más kilopascales de lo habitual. Y en realidad no es que tenga fibrosis, sino que acaba de comer y tiene mayor flujo hepático en el momento que hice el estudio. Los niveles de transaminasas. Si tengo muchos niveles de transaminasas, pasa lo mismo. Es decir, supónganse que ustedes ven no sé, un niño o una niña con una hepatitis autoinmune y está con, no sé, 600 de transaminasas, de AST, ALT, y le hago un estudio. Le va a dar mal, y no significa que ese chico o esa chica tenga fibrosis en el hígado. Está pasando por un periodo inflamatorio con mucha transaminasa y el equipo lo que me está detectando es la inflamación, el grado de dureza que me capta es la inflamación, no es la fibrosis. Por eso no se aconseja en pacientes que tienen una inflamación aguda del hígado, por eso no lo utilizamos en patologías agudas del hígado, ni en pacientes que tengan más de 5 veces el valor normal de transaminasa porque me puedo equivocar con el resultado. Entonces, que no tenga colestasis extrahepática, porque esto también sobreestima el resultado. La insuficiencia cardíaca derecha, ahora después si quieren podemos hablar, porque esto se utiliza en algunas cardiopatías, se está utilizando mucho en Fontán, en muchas cosas. Eso es otra cosa, pero en líneas generales, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y el hígado me va a pasar lo mismo, me va a dar un valor que no es el valor real de la persona. Que no tenga citis, eso es otra cosa importante. Ojo con esto porque me dicen, bueno, entonces no puedo medir. Bueno, acá es una buena indicación del ARFI, porque el ARFI que se hace por ecografía no está contraindicado por la citis. Ahora, si lo hacemos por elastografía, y sí, porque la onda atraviesa el líquido de alguna forma y se pierde esa onda y no tiene un buen valor. Bueno, y esto más para los adultos, el consumo excesivo de alcohol, la inflamación que genera también nos afecta el resultado. Entonces, acá para meterme un poco en la fibrosis quística, que es de alguna forma lo que más nos interesa a todos hoy, es esto, probablemente muchos de ustedes sepan mucho más que yo de esto, pero yo me imagino así, el paciente con fibrosis quística me lo imagino así, es decir, desde el hepatológico, ¿no? Estas tres entidades, el paciente tiene una fibrosis quística y tiene fibrosis biliar, fibrosis focal o a veces multifocal, que esto puede ser desde una fibrosis leve, supongamos F1, F2, o hasta estos pacientes que están abajo, donde ya la fibrosis es avanzada con hipertensión portal. Entonces, en mi cabeza tengo que tener, o el paciente viene con fibrosis, o tiene el hígado sano, o por la fibrosis quística tiene fibrosis biliar, o esta entidad, que es la enfermedad vascular portosinusoidal, donde el paciente no tiene fibrosis o tiene muy poca fibrosis, pero tiene signos de hipertensión portal.
Y la tercera, que no forma parte de este espectro, pero ahora vamos a hablar algo, que es la esteatosis. Hay un montón de reportes que hasta el 30 o al 70% de los pacientes con fibrosis quística tiene esteatosis y también lo podemos evaluar con esto. Es decir, son las tres cosas que tengo que tener en mi cabeza si yo pido una elastografía en un paciente que tiene fibrosis quística. Entonces, uno era detectar la fibrosis, sin duda lo que queremos es la elastografía. ¿Es útil para detectar la elastografía, la fibrosis hepática en pediatría? Sí, es muy útil. Ahora hay que tener en cuenta algunas cosas. Los estudios son en cohortes pequeñas, a diferencia del adulto. Los puntos de corte no tienen nada que ver con los del adulto. Tener en cuenta, hay un montón de estudios que marcan que probablemente los niños tienen un poquito más de kilopascales que las niñas. Y esto, creo que lo principal es la etiología en pediatría, es distinta al adulto, ¿no? Generalmente nosotros vemos alcohol, esteatosis, hepatitis C, y generalmente en pediatría uno ve más atresia biliar, fibrosis quística, ve otras enfermedades. Entonces no podemos estar traspolando para un lado o para el otro, sino que tener en cuenta que son poblaciones muy distintas. Ahora, fíjense, esto me hice la pregunta yo decir, bueno, ¿cuándo se empezó a estudiar? Porque esto para mí es muy importante. Es decir, ¿hace cuánto que se trabaja con la elastografía en fibrosis quística? Bueno, este es el primer trabajo donde se valida el uso es en 2009, fíjense esto, 2009. Este es el trabajo original donde se valida la elastografía en pediatría. Y esta serie de pacientes que se presentan pediátricos, muchos de esos pacientes tenían fibrosis quística, ¿no? Entonces, los resultados de estudios, no quise entrar en gráfico y todo porque esto es más histórico, pero eh, la fa- lo que mostró es que es un estudio factible en pediatría, tolerable, aplicable a niños con patologías hepáticas, que mostraba una buena, los pocos estudios que hay, mostraban que hay una buena correlación entre la biopsia y la elastografía. Y bueno, obviamente, mientras lo que pasa con el adulto, mientras más kilopascales, más dureza el hígado, probablemente mayor probabilidad de fibrosis. Esto lo muestro porque hace poco di una charla, muchos de ustedes tuvieron, no tiene ningún valor científico, simplemente me tomé el trabajo de decir, bueno, de lo que hice hasta julio de las fotografías, ¿qué hice? Hicimos un montón, fíjense que pediátricas no hicimos tanto, a pesar de que tenemos un servicio de, ustedes lo conocen también, de patología pediátrica muy activo y todo, pero bueno, obviamente en el adulto hay mucho más patología y más indicación. Pero, y en los últimos 6 meses, lo que más hicimos nosotros, Fontán, que viene creciendo un montón, esteatosis, pacientes con trasplante intestinal, y bueno, no fue la primera causa de la astografía, de indicación de la astografía, pero hicimos algunas por fibrosis quística. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la astografía en fibrosis quística? Entonces, los dos puntos claves son, primero, una evaluación no invasiva de la fibrosis hepática, estimo que tiene o no tiene fibrosis hepática. Lo segundo es el seguimiento no invasivo, o sea, es decir, bueno, ya sé que mi paciente no tiene fibrosis. Bueno, lo puedo seguir con el tiempo para ver si desarrolla fibrosis o si ya estimo que tiene fibrosis, puedo ver si avanza con el tiempo. Eso es lo principal. Ahora, lo segundo, donde se nos tiene que prender ese foquito, eso significaba esto, nos tenemos que abrir la cabeza, es pensar que además de eso hoy nos puede detectar si el paciente tiene esteatosis o no. Esto incluso tiene un poco más de sensibilidad que la ecografía para esto. Y lo otro es pensar si el paciente tiene una hipertensión portal no cirrótica. Ahora vamos a ver un poquito, pero yo digo, si mi paciente tiene signos de hipertensión portal, pero le hago una elastografía y le da normal, y probablemente el paciente no sea una fibrosis biliar, lo que le esté pasando es una enfermedad vascular portosinusoidal, donde tengo hipertensión portal y no tengo fibrosis. Entonces nos tiene que abrir la cabeza eso. Entonces, miren lo que pasa con la evaluación no invasiva de la fibrosis quística, que es lo que más me interesa, es lo que les contaba al principio. Es si el paciente tiene fibrosis o no. Cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con la fibrosis, valga la redundancia, en la fibrosis quística? Y bueno, sin duda, cuando yo comparo los pacientes con fibrosis quística de control comparados con los pacientes que ya tienen enfermedad hepática, los pacientes con fibrosis quística que tienen fibrosis en el hígado tienen menor sobrevida que los pacientes que no tienen compromiso o fibrosis hepática. Y eso pasa con todas las enfermedades del hígado. Mientras más fibrosis tengo, obviamente, peor pronóstico mi paciente. Por eso nos interesa tanto la evaluación no invasiva de la fibrosis. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿con qué herramientas cuento para evaluar a un paciente con fibrosis quísticas para ver si tiene fibrosis? Bueno, lo que están arriba son los scores serológicos. Esto los utilizamos para otras enfermedades del hígado también. El APRI, el FIP4, y hay un montón de scores. Después si quieren los podemos charlar.
y en los métodos de evaluación no invasiva de imagen aparece acá la elastografía, ¿no? Fíjense que acá hay un valor de corte, pero no me voy a detener mucho en esto porque les puse una diapo especial de eso porque es como una de las cosas más discutidas, es cuándo tengo fibrosis, cuándo probablemente no tengo fibrosis. Ahora, cuando comparamos los métodos, dice, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Hacerle un APRE y un FIB4 o hacer una elastografía? Sin duda, cuando usted ve la curva superior, cuando ven la curva superior, lo que más sensibilidad tiene, obviamente, es hacerle una elastografía. Sin duda es el mejor método, ¿no? Entonces, tiene mucha sensibilidad, pero tiene baja especificidad. Es decir, si el valor es negativo de la elastografía, el valor es un buen valor y con un valor predictivo negativo muy bueno, yo puedo decir que ese paciente no tiene fibrosis en el hígado. Ahora, si me da un valor muy alto o intermedio, bueno, no muy alto, pero intermedio, ojo porque me puedo equivocar. A lo mejor pienso que tiene fibrosis y el paciente no lo tiene. Es decir, el mensaje es que es más bueno para descartar que para confirmar. Ahora, creo que esta es la diapo de la polémica. Esto a mí me hace doler la cabeza porque siempre ando buscando los valores, para el sueño con esto, ¿no? Con los valores de corte de las patologías, porque uno lo hace y dice, bueno, ¿cuál es el valor de corte acá? Bueno, la fibrosis quística es la que más me hace doler la cabeza porque no está consensuado, no sé, como otras patologías que hay valores de cortes muy claros. Pero revisando un poco la literatura encontré esto que me parece que es lo más representativo. Probablemente el valor de corte más establecido sea de 6,8, es decir, con menos de 6,8 probablemente esté con un paciente que tenga que no tenga fibrosis en el hígado o que tenga una fibrosis por lo menos no significativa. Y cuando tengo más de 6,8 kilopascales, probablemente esté con un paciente que ya tenga fibrosis significativa. ¿Qué significa fibrosis significativa? Igual o mayor a F2. ¿Sí? Entonces, esto es lo más parecido o lo más consensuado, les podría decir como valor de corte el 6,8. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? Sirve también como para monitorear el tratamiento. Fíjense este estudio que encontré, que es de este año, me pareció muy interesante, porque decían, bueno, está bien, le hacemos una elastografía de inicio, tratamos al paciente y vamos a mirar al año qué pasó. Se mostró que con el CAP no cambió significativamente el CAP, como ustedes lo pueden ver en la imagen de la derecha, pero cuando midieron la rigidez hepática a los 12 meses del tratamiento, fíjense cómo de los valores iniciales de kilopascales bajó. Es decir, que por lo menos estos estudios, probablemente falten más estudios para mostrar esto, pero después del tratamiento probablemente disminuya significativamente la cantidad de kilopascales en los pacientes. Ahora, de poquito vamos a empezar a terminar, no los quiero demorar mucho con esto, pero estas son las dos preguntas que para mí me hacen siempre, me adelanté, a veces las dejo que me pregunten, hoy dije no, les voy a spoilear, es ¿cuándo, doctor? Se me dice, ¿cuándo le hago la elastografía al paciente con fibrosis quística? ¿Cada cuánto se la hago? Bueno, vamos a tratar de ver qué dice la evidencia. La evidencia dice si en líneas generales, examen físico abdominal a los pacientes anual, hepatograma, plaquetas, pero dice en líneas generales, sin duda si el paciente tiene algo de esto, tiene alterado el hepatograma, tiene bajas las plaquetas o tiene una ecografía que hago sospechar, sin duda le tengo que hacer una elastografía y la mayoría de las guías también recomiendan al diagnóstico hacer una elastografía basal. Es decir, que yo basalmente debería hacerle una elastografía al paciente y con mucha más fuerza, obviamente, si además veo que el paciente tiene alguna alteración semiológica o imagenológica de que pueda tener daño hepático. ¿Cada cuánto? Ay, no me quedó esto. No sé por qué no me quedó, perdón, bueno, pero se los digo. No existe un valor estandarizado. Justo se me fue un cuadrito que les había puesto abajo, pero el cuadrito dice lo siguiente. Es, si el paciente tiene algún signo de tener daño hepático, es decir, plaquetas bajas, o por ejemplo lo más común de ver es alteración del hepatograma o la gamma glutamil transpeptidasa elevada, lo que sea, lo hago anual. Es decir, si el paciente tiene algo que me sugiera daño hepático, la elastografía es anual después del diagnóstico, y si no tengo signo de daño, es decir, ustedes la ecografía, el hepatograma, todo es normal, se podría hacer cada 2 o 3 años. Esto es medio opinión de experto, es medio opinión desde la práctica, es como un resumen de lo que dicen las guías, pero como le digo, no está totalmente estandarizado. Entonces, se lo repito, cada cuánto es, si tiene signos de daño hepático una vez al año, si el paciente impresiona que no tiene compromiso hepático,
lo puedo hacer cada 2 o 3 años. Entonces, esto es lo más parecido que hay a un algoritmo de evaluación, que es decir, le hago una ecografía al paciente. Si es normal, bueno, puedo hacerle basalmente una elastografía. ¿Qué más tengo que hacer además de la elastografía? Mirar si tiene esplenomegalia o no. Si el paciente tiene ecografía normal, elastografía normal y no tiene esplenomegalia, y sin duda el paciente no tiene compromiso hepático. Ahora, si el paciente tiene una elastografía que es patológica, yo me pregunto, ¿tiene o no tiene fibrosis en el hígado? ¿Sí? Ahora, también tengo que recordar que me puedo estar ante este paciente que tiene una elastografía normal, pero tiene ecográficamente alguna bandera roja para hipertensión portal, por plaquetas, por varices, así, tiene encefalopatía, y me tengo que plantear que lo que tiene es o una hiperplasia nodular degenerativa o una enfermedad vascular portosinusoidal, ¿sí? Ahora, para empezar a terminar, entonces, otra cosa que yo les dije es, fíjense, es muy importante el CAP porque detecta esteatosis. En todas las categorías de edad se ha demostrado que hay esteatosis en líneas generales, por múltiples causas que acá están, y generalmente el valor, como ustedes ven de corte acá, es mayor a 250. Es decir, un CAP menor a 250, probablemente tenga un paciente sin esteatosis; un CAP mayor a 250, probablemente mi paciente ya tenga esteatosis en sus distintos grados. Esto es muy importante, esto yo lo busqué en la fibrosis quística porque no tenía el dato, pero bueno, pasa un poco lo que pasa con la población general. Cada vez hay más prevalencia de sobrepeso u obesidad, entonces sin duda, fíjense cómo aumentó la prevalencia en sobrepeso y obesidad en los últimos años, del 19, que era el 12%, al 31%, y esto viene de la mano aparejado con mayor cantidad de esteatosis, ¿no? Esto ya lo dije, lo paso rápido, que la hipertensión portal puede ser en pacientes sin cirrosis. Esta es la vía habitual, ¿no? El paciente con una hepatitis viral, una enfermedad autoinmune, hace fibrosis portal o centrozonal, cirrosis. Bueno, pero acuérdense siempre que el paciente con fibrosis quística puede no hacer todo este caminito de la fibrosis y debutar con la hipertensión portal, por lo cual la elastografía no va nunca sola, sino va acompañada de la ecografía. Entonces, ¿en qué pacientes tengo que pensar que pueden tener una hipertensión portal no cirrótica? Pacientes que tienen hipertensión portal pero no tienen signos de daño hepático. Y esto, pacientes que tienen por ahí una elastografía que es normal, o por lo menos no son valores de cirrosis, pero tienen signos de hipertensión portal significativa. Entonces eso ahí les sirve un montón, porque no es lo mismo, son dos patologías totalmente distintas como presentación en la fibrosis quística, ¿no? Bueno, y si sospecho esto, bueno, es más invasivo porque puedo biopsiar el hígado, ver si le puedo hacer una manometría hepática y terminar de definirlo en algunos casos. Esta es la última diapo. Antes de las conclusiones, mostrarle porque la pregunta es, ¿qué hago? ¿Hago elastografía transitoria? ¿Hago shear wave? ¿Querés el ARFI, por ejemplo? ¿Hago elastoresonancia? Bueno, les digo rápidamente, ahí les marqué en cuadrados negros lo más importante. El elastoresonancia es muy poco accesible, muy poco disponible, es muy cara. Para un paciente pediátrico lo tendrían que tener una hora acostado, lo cual es complejo. Sí, por ahí algunos dicen que es un buen método para el paciente pediátrico porque al tener muy poquito de espacio intercostal, lo más chiquitito el espacio intercostal, es más difícil en la elastografía. En cambio, en la resonancia por ahí evitamos eso, pero bueno, tiene otras contras. Otra diferencia que les puse acá, no les quiero leer todo, pero es que sea rápido, indoloro. Esto es una gran característica de estos métodos. Y entre el ARFI y la elastografía, lo que pasa habitualmente es que el ARFI puedo ver la morfología del hígado con ecografía, además de tomar las medidas, que en el Fibroscan no. Y, por ejemplo, en el ARFI puedo hacerlo en pacientes que tienen ascitis, por ejemplo, que no lo puedo hacer con una elastografía por Fibroscan. Otra pregunta es los costos. Yo les diría que en líneas generales el ARFI suele ser un poquito más barato, la elastografía transitoria más intermedio, y la resonancia es muchísimo más cara. Ahora, no está tan estudiado en pediatría, traspolamos un poco lo que pasa en adultos porque bueno, pero ¿cuál es el mejor método? Son buenos todos. Cuando se comparan cabeza a cabeza todos los métodos, la verdad que la sensibilidad, especificidad de los métodos son muy parecidas.
la elastografía por fibroscan siempre gana porque tiene más trayectoria, fue lo primero que salió, entonces lo que por ahí está más validado, ¿no? Como mensajes finales, entonces decirles que la elastografía es un buen método como herramienta no invasiva que permite evaluar la rigidez hepática de forma reproducible y segura, que nos permite detectar de forma precoz y estratificar la probabilidad o no de fibrosis del paciente antes de que haya signos clínicos. Eso es muy importante porque cuando vemos al paciente con esplenomegalia, plaquetas o el hígado de bordes lobulados es muy fácil. Que hay una buena correlación con la histología. Faltan estudios probablemente que correlacionen la histología con la elastografía en fibrosis quística sobre todo, pero tiene una buena correlación. Tener en cuenta que tiene limitaciones, que tiene un valor pronóstico, es decir, mientras más kilopascales tenga mi paciente con fibrosis quística, peor pronóstico tiene porque probabilidad de tener mayor fibrosis, que me permite un seguimiento longitudinal, esto que yo les decía, fíjense, le puedo ir haciendo elastografía al paciente, no lo estoy biopsiando, no le estoy haciendo nada invasivo y puedo ir viendo cómo evoluciona, tengo un parámetro de evolución hacia la fibrosis. Y esto, sin duda, esto es un llamado de atención para todos. Aplica para la fibrosis quística, para la pediatría y para muchas enfermedades. Necesitamos estandarizar. No sabemos cuál es el valor de corte, no tenemos tan definido en las guías cada cuánto, cómo. Entonces me parece que es un llamado para empezar a estandarizar un poco de evidencia, otro poco de opinión de expertos, pero bueno, es un llamado para todos los que vemos pacientes con esto, tratar de estandarizarlo. Así que, bueno, muchas gracias. Ahí les dejé mi mail, así que si alguien tiene alguna duda de un paciente que tenga, lo que sea, desde dónde se puede hacer la elastografía hasta la duda de un resultado o que les comparta algún artículo, bueno, todos los mails son bienvenidos, siempre lo recibimos como un elogio que ustedes se interesen en el tema. Bueno, le traté de hacer en tiempo récord, es un tema sumamente largo, así que pueden ser que hayan quedado algunas cosas, las podemos Hermosa, charlar. Adrián, ¿no? Y perdón por Hermosísima. ir rápido, pero bueno, era mucho y la idea era tratar de darles un pantallazo general de todo. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias, Adrián, y clarísimo, la verdad que estuvo muy buena porque necesitábamos, ahí acá el público, como habíamos comentado al principio, es bastante variado, así que la introducción estuvo espectacular. Yo hice un par de preguntas, pero voy a empezar con las que hicieron la gente de acá del chat. Acá la doctora Di Vincenzo de Córdoba saluda y dice, mi pregunta es cuál el marcador o cuál de los marcadores de fibrosis usas con mayor frecuencia para fibrosis quística, sería APRI, GPR, FIB4 para poder acompañar la elastografía en el seguimiento de pacientes con fibrosis quística. Mira, ahí lo estuve revisando. Obviamente, acuérdense que esto lo ven más ustedes que yo. En general, yo hago la elastografía y, como les digo, adultos veo, pero en líneas generales, mucho menos que probablemente lo que van viendo ustedes. En líneas generales, siempre, esto aplica para toda la hepatología y aplica para la fibrosis quística. Uno sabe, hay algo que se llama secuenciación de método y se sabe que no es lo mismo hacer un FIB4 solo o una elastografía solo que si yo combino los métodos. Si yo combino los métodos, aumento la detección probablemente de fibrosis mucho más alta. Entonces, en línea general, es una de las cosas que se puede utilizar cuando vieron el score al FIB4, que les mostré ese cuadro, que mostraba, por ejemplo, en sensibilidad y especificidad, sin duda no le ganaba ninguno a la elastografía, pero el FIB4 estaba muy bien posicionado. Igualmente, todos los métodos son buenos, están validados y todo. Yo, el que uso yo en mi práctica diaria, utilizo mucho FIB4, pero bueno, después está la discusión, ¿no? Porque obviamente eh, hasta dónde está validado en pediatría o no. Por ejemplo, en adultos está muy validado el FIB4, incluso para otras enfermedades también. Pero yo le diría, FIB4 con elastografía es un buen método para secuenciar. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Mariana que no le leo, no alcanzo a leerle el apellido. Dice, buenas noches, excelente charla. ¿Se espera hasta qué edad en los pacientes con fibrosis quística los primeros meses de vida? Sobre todo, dice en general si tienen colestasis. ¿Cuándo comienzo con elastografía? Esa es una. Nosotros al comenzar Trixacar hacemos, o sea, que sería la triple terapia, hacemos una elastografía de inicio. ¿Cuál medida me diría no dar los moduladores? Me imagino que qué valor de capa contraindicaría el uso de triple terapia. Le interpreto así, no sé ustedes cómo lo interpretan.
A ver, con respecto a la edad, en líneas generales, es muy, cuando el paciente tiene menos de 3 años de edad, creo que es cuando más se nos dificulta a nosotros, no solo lo digo yo, o sea, está escrito eso, son los pacientes donde es más difícil hacerlo, pero bueno, si uno tiene la posibilidad, lo puede hacer. Ahora, el problema está qué valor de corte hay, porque si vos me preguntás, no sé, le haces a alguien que tiene 1 año, 2 años, ¿y cuál es el valor de corte? Si me preguntás, no lo sé, no, no está escrito, entonces no lo sé el valor de corte. La mayoría de los estudios tienen pacientes pediátricos de mayor edad. Entonces, uno se plantea hasta qué punto sirve o no. Yo creo que el valor que a ustedes les puede dar, si bien no tiene valor de corte como otras enfermedades, es el seguimiento, porque si yo tengo, no sé, un nene de 2 años que le hago una elastografía y le da 3 kilopascales, y le hago al año, a los 2, a los 3 años, y le da 3, 4, va aumentando, bueno, tengo ahí un valor pronóstico que es significativo, ¿no? Pero bueno, pasa esto, ¿no? No hay valores de corte claro, pero bueno, puede servir para el monitoreo y no hay una edad definida que uno diga, bueno, a partir de acá le hago, menos de esto no le puedo hacer. En líneas generales lo que hacemos, o les vuelvo a decir lo mismo, yo no veo pediatría, hago la astografía de pediatría de adulto, pero me dedico al adulto. En líneas generales, a mí los pacientes ahí está Gustavo Baldrini, un montón de los doctores que trabajan conmigo y me mandan a los pacientes a hacer la astografía. Veo de todas las edades y la verdad es que técnicamente le puedo hacer a cualquiera. Se me dificulta mucho, nosotros por ejemplo en el hospital no tenemos ese, y aún así con toda la tecnología todavía no la tenemos, por eso le digo que es más difícil. Entonces, bueno, yo les diría pacientes de menos 3 4 años, técnicamente es muy difícil que uno pueda utilizar una sonda que no sea la S. O a veces lo hacemos y marca, pero digo yo marca, pero ¿y esto está validado, no? Bueno, tenemos varias dificultades en eso. Y con respecto después al de las drogas, yo eso se los dejo más a ustedes, yo les vuelvo a decir lo mismo, a mí los pacientes me vienen ya tratados, no, Ajá. no, tra- no, Yo- no, no indico el yo- tratamiento, sí les puedo mostrar que la evidencia de la elastografía es que parte de la respuesta al tratamiento es cómo se modifica en la elastografía de los kilopascales, pero no indique yo, claro. no indico esta medicación en mi práctica diaria, Sí, ¿no? no, no, la triple terapia, las indicaciones son cuando los niveles de las transaminasas son superiores a 5 veces el valor normal o la bilirrubina es mayor a 2. O sea, creo, Cris, creo que esas serían la imposibilidad de iniciar el tratamiento con Trixacar, creo. Sí, Bueno, sí, además algo que iba a sumar es que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro sí tenemos sonda S, pero es un poco lo que vos decías, la realidad es que un paciente de 3 años, 4 años, la realidad es que es muy difícil que colabore por ahí en el estudio. Entonces, realmente después tener ese riesgo, esa variable de riesgo o sesgo, digamos, en el operativo, tampoco te suma. Entonces, es como un poquito eso que la edad, digamos, juega en contra y de hecho hay una pregunta más adelante que también se vincula a eso. Sí, técnicamente, como les digo, nosotros podemos hacer, hay muchos de los chicos que son chiquitos y se quedan quietos, uno los puede hacer, o como no duele, digamos, da una pequeña sensación que como una vibración, pero no genera dolor, hay muchos que medio desapercibido se lo hacemos. La principal limitación técnica que tenemos, más que el movimiento, es la estrechez del espacio intercostal. Piensen eso ustedes, que nosotros apoyamos un aparatito que necesitamos entrar en el espacio intercostal, y creo que esa es la principal limitación. acá hay otra que dice, ¿alguna condición hepática que recomiende medición por elastografía o por ARFI? Me imagino que, ¿cuál recomendarías para una o para la otra? No, mira, como decía al principio, a veces me dicen cuál de las dos es la mejor y siempre tengo una sola respuesta para eso, es la que tenga disponible. O sea, a mí me interesa saber la fibrosis del paciente. Si tengo ARFI, hago ARFI, si tengo elastografía, hago elastografía. Pero bueno, como les decía, las ventajas a favor del ARFI, como les digo, puede ser que en el ARFI le estoy viendo, puedo ver también, y es importante la fibrosis quística, ver ecográficamente qué patrón tiene, si es macronodular, si no, y otras características que ustedes las conocen bien. Entonces lo estoy viendo en vivo, además de medirle la rigidez, le estoy mirando eso. Esa es una que está buena, y por ahí al chico, en vez de hacerle dos cosas, que un día que vaya a la ecografía, otro día a la elastografía, le estoy haciendo dos en uno. Entonces creo que suma bastante. Y lo otro, como les decía, si ya es una enfermedad más avanzada, con asitis o algo de eso, se complica la elastografía, y el ARFI es una mejor técnica. Ahora, ¿qué tiene a favor la elastografía? Sin duda está mucho más validado, por ejemplo, en la fibrosis quística y en otras enfermedades, que el ARFI,
para los niveles de corte, porque hay muchos más trabajos de investigación, hace mucho más tiempo que se realiza. Bueno, perfecto. Después vienen dos preguntas que son muy similares que hizo Marta, una a partir de qué edad está validado este método y otra que dice de Paula Reutemann, desde qué edad podría solicitarse o desde qué peso aproximado y agradecimientos, muchos agradecimientos por la charla. Sí, por eso les decía, no hay más, vuelvo a decir lo mismo, lo repito para que quede claro, no tenemos comunidad, no es que si me mandan un paciente de un año no le vamos a hacer, pero siempre les digo lo mismo a ustedes, ¿cuánto les va a aportar si no sabemos ni el valor de corte? Salvo que ustedes quieran hacer pero por peso y todo le podemos hacer a cualquier paciente. El tema es esto, sí, la utilidad que les puede dar es esto, es monitorizar e ir sabiendo si avanza o no según los kilopascales. Después hay una pregunta, Cris, fíjate si la puedes interpretar, porque pregunta desde un neumonólogo. Comentó que no debería hacerse solo una elastografía para estimar el CAP. ¿No tiene relevancia saber el grado de esteatosis o se puede conocer por otro método? A ver, no, sí, creo que parte del pronóstico del paciente es saber que tiene esteatosis o no. Lo que yo dije es, la elastografía, yo lo que decía, es como un bonus track porque en líneas generales, no es, primero que el CAP, no es, ese software para medir la esteatosis no está en todos los equipos, no es que todos los fibros cambien eso, es como los de más alta tecnología, que no es lo que sucede en la mayoría de los lugares. Entonces yo les decía, me cuesta un poco pensar que uno le va a pedir una elastografía solo para hacerle un CAP a un paciente cuando yo puedo ecográficamente estimar si el paciente tiene esteatosis o no. ¿Sí? Entonces, es muy parecida la sensibilidad, especificidad de un método del CAP como de la ecografía, a lo mejor un poquito más el CAP, pero no tiene mucho sentido decir, bueno, le mando a hacer una elastografía. Ahora, cuando me hacen la elastografía, si además me pueden informar el CAP, está buenísimo, pero sí, saber que tiene grasa el hígado de una persona, sin duda que eso es importante saber. Bueno, muchas felicitaciones y acá Sandra Pochettino te pregunta, en el paciente con FQ, con afectación hepática, es el aumento de transaminasas, no solo por la lesión hepática, sino por otros factores que aumentan las enzimas, infección, drogas, etcétera. Entonces, ¿cómo puede influir esto en la validez del resultado del elasto? Bueno, eso es, por eso es tan importante, siempre decimos nosotros, técnicamente el estudio es muy fácil, sino lo más difícil es la interpretación que puedan hacer ustedes, ¿no? Entonces, fíjense que yo les marqué un montón de limitaciones que tienen que ver sobre todo con la inflamación. Entonces, para que el valor de kilopascales de ustedes sientan que es real y estime la fibrosis, tienen que haber descartado todo eso, ¿no? Si justo está el paciente con un fármaco que es hepatotóxico, aumentó las enzimas, o si te hago una infección de otra cosa, aumentó las enzimas, y no, sin duda no es un buen momento para hacerlo. Busco el momento más estable del paciente o fuera de todos esos eventos para hacerlo. Pero bueno, ahí está el desafío, más que en lo que lo hacemos, en ustedes, que son los que lo solicitan, decir, bueno, si está puntualmente, este paciente maneja 60 de transaminasa y ahora no sé por qué de repente tengo 100, y bueno, no es el momento para hacer una elastografía. Veo qué le pasa, total, no es, yo siempre, siempre les digo lo mismo a los médicos que me piden, no es una urgencia la elastografía. Espero, veo qué le pasó, lo vuelvo a controlar, por ahí le bajó las transaminasas después, bueno, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Sí, sobre todo porque estos pacientes, la inflamación es la base, ¿no? De la afectación también del CFTR. Después dice Alejandro Gouman, hay escalas de las fotografías normales según la edad, por ejemplo, mes de vida, 6 meses, año de vida, etcétera. Sí, es no sé si dice una pregunta o me dice ya que hay una escala. Me parece que le faltó Es una bueno, pregunta, no hay, menos No, para es la una fibrosis. pregunta. Menos para la fibrosis. No, porque si no, voy a decir que me la pase, porque no la tenía. Digo, si tiene la escala, que me la pase. No hay en escala, pero lo que les decía al principio de la charla, es muy difícil. Hay muy pocas, no sé si muchos de ustedes seguramente leyeron de la esparafía y fibrosis quística, el que no lo hizo, lea, pero va a ver que hay muy poquito. Hay muy poco en pediatría y hay mucho menos en la fibrosis quística. Entonces, no hay una escala porque yo para decirte, en el adulto, por ejemplo, hay una escala. No de edad así tan reglado, pero sí diferenciando claramente el adulto
del paciente pediátrico. Pero no hay escala porque piensen ustedes esto, que yo para decirle a ustedes, este nivel de corte es el que marca que este paciente tenga fibrosis, tengo que tener una elastografía y tengo que tener una fibrosis. Y no existe que ustedes, no sé, para un estudio de investigación se les ocurra a un bebé de 4 meses hacerle una elastografía y hacerle una biopsia hepática, o eso al menos interpreto yo de adulto. Nos cuesta a nosotros hacerlo en adulto, me imagino en pediatría. Entonces, no hay una escala por eso, porque yo la única forma de decirte, mira, este es el valor de corte para esta enfermedad, para este grupo etario y todo, sin duda es, eh, tengo que tener pareada una biopsia hepática y tengo que tener un montón de pacientes que eso no existe. Por eso yo le digo, ojo con esto, porque podemos estimar que tenga o no tenga fibrosis, pero no podemos encasillar a todos los pacientes en un mismo valor o pensar que es un mismo grado de fibrosis porque no hay estudios para eso. Bueno, ahora voy a, no, ya no hay más, hay una pregunta más de Sandra que dice qué grado de error puede arrojar si realizamos elastografía sin la sonda adecuada para la edad o peso del paciente. Mira, puede haber bastante, generalmente a veces depende de la enfermedad, ¿no? Los pacientes que más tasa de error tienen, por ejemplo, por patología, sin duda es la esteatosis. Eso se sabe, independientemente de la edad, pediátrica o adulto, lo que más arroja de error es la esteatosis. Eh, Tasa de error, muchas veces hay reportes entre el 2 y el 8% más o menos, pero está estudiado no para la fibrosis quística, esto está estudiado para, en líneas generales, como el fibroscan. Es muy difícil como el concepto que les puedo dar es, el valor predictivo negativo del estudio es altísimo, es decir, es rarísimo, les diría que es menos del 5% o menos, un 2%, de que me equivoque, de que le pueda decirles a ustedes, no, no tenía fibrosis, que después el paciente tenía fibrosis. Sí, es cuando es un valor patológico, ahí aumenta, se duplica la tasa de error. Ahí yo les diría a ustedes, ojo, porque sí se puede estar equivocando técnicamente o por esto, porque había transaminasas en el medio o había otra cosa, pero la verdad que lo más rico que tiene el estudio es el valor predictivo negativo porque es donde menos tasa de error tiene. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no contamos con esta herramienta, por ejemplo? Porque acá tenemos gente de distintas provincias, incluso de algunos otros países, que a veces el acceso a la elastografía no está y en ese caso, ¿cómo nos podríamos, podríamos utilizar la escala de grises, la ecografía, los patrones de la ecografía convencional junto con otros marcadores para ayudarnos a clasificar estos pacientes? Sí, sí, sin duda creo que esto es muy importante porque creo que, yo no lo dije, pero, o muy rápidamente, el principal problema es la accesibilidad, ¿no? Son muy pocos los lugares, justo, mira, si es una encuesta entre patólogos hace 2 o 3 años, un poquito más tal vez, se hizo una encuesta por ejemplo, en adultos, en hepatólogos de adultos, y se decía, bueno, se les hacía una encuesta de cuántos tenían accesibilidad, y la verdad que el 60%, el 50% dijeron que no tenían, siendo patólogos, en sus centros accesibilidad a una elastografía, lo cual es un montón. Y me imagino que en pediatría debe haber menos accesibilidad porque hay menos paciente o patología para esto. Entonces, sin duda, hay que exprimir al máximo los métodos serológicos indirectos. Vieron que hay varios, yo les dije, pueden utilizar cualquiera, están todos validados. Yo les dije, utilizo mucho el FIP4, me siento cómodo, me parece que es un buen método, pero ustedes ya vieron que les mostré en ese cuadrito que había un montón más. Entonces lo exprimo. Exprimo al máximo, decir, bueno, qué nivel de plaquetas tiene el paciente. No es lo mismo una alteración transitoria que una alteración persistente. De hecho, un poco buscando, haciendo la búsqueda bibliográfica de esto, hay muchos trabajos que hablan de la gamma glutamil transpeptidasa como un valor predictivo importante. Dice, probablemente los pacientes que tienen sostenidamente una gamma GT aumentada en el tiempo son los pacientes que a lo mejor peor pronóstico tienen. Entonces, creo que, y utilizar esto, hoy tengo un APRI, un FIP4 o el score que utilice de 0,4. Y bueno, si yo el año que viene se lo hago a mi paciente y tiene 0,8 y el otro tiene 1,2, y bueno, tengo un indicio de que algo le está pasando en el hígado o que probablemente puede estar evolucionando hacia la fibrosis aunque no tenga una elastografía. Entonces me parece que eso es una herramienta. Y la otra, yo no soy un experto en imágenes, no hago ecografía, nada, pero ustedes saben que hay varios patrones ecográficos que sin duda son sugerentes de que el paciente tenga fibrosis o que tenga una hepatopatía. Y esto, estoy atento si tiene esplenomegalia, tiene colaterales, tiene shunts. Me parece que al máximo exprimir
todo lo que fuimos viendo que no tenía que ver con la elastografía y ver qué pasa en el seguimiento. Y muchas veces pasa que el paciente, no tengo elastografía, pero me aumenta el FIB4, pero una ecografía que era normal, de repente ya el hígado se vuelve heterogéneo. Y bueno, me puedo plantear incluso la biopsia. Parece ilógico, pero es más accesible a veces la biopsia hepática que la elastografía. Sí, hablando de la GGT, por eso algunos artículos dicen que el GPR probablemente pueda ser este, una herramienta más para este grupo de pacientes que los otros. Bueno, y Gustavo Boldrini te dice, el sobrepeso en pacientes bajo tratamiento con moduladores, que es justamente una complicación, ¿no? Secundaria a su dieta rica en grasas. ¿Consideras necesario que siempre agreguemos el CAP y no sea un factor confundidor de fibrosis? El CAP está bueno hacerlo del inicio. Lo que pasa un poco en pediatría más que en adultos. En adultos, por ejemplo, cuando uno va a leer los estudios, no hay estudios casi en pediatría de esto, pero en adultos sí dice que no debería uno seguir al paciente con CAP por la variabilidad que tiene entre valores y entonces dice, no se sabe cuánto es significativo o no. Entonces, de hecho, no está indicado el CAP de seguimiento. Es decir, por ejemplo, tengo un paciente y le dio el CAP de 300 y en 6 meses viene y le da 100 y no sabemos si realmente eso es un cambio significativo. Por lo cual, en adultos no, todas las guías dicen no tienen necesidad de seguimiento, me sirve el diagnóstico, pero no hay estudios que avalen que uno pueda seguir, como no hay estudios en pediatría, les diría traspolar lo mismo, digamos, no tiene mucho sentido estarle haciendo CAP permanentemente al paciente. Pero si le hacen la fotografía, me CAP, no cuesta nada. Como es un botón. Bueno, no sé si hay alguna más. Y la última acá dice, ¿es de valor predictivo negativo? ¿El valor predictivo negativo es igual en niños de 1 a 3 años? Que esa es la población que no hay tanta experiencia. Bueno, eso decía, no se sabe mucho hasta dónde, no sé si alguien leyó algo distinto, hasta donde yo leí, no tenemos ese valor, pero probablemente el Firoscan en línea general de la fotografía se suele confundir por de más que por de menos. Es probablemente que es lo que les decía recién. A mí, si yo le hago a alguien menos de 3 años y le da bien, le da bien. A mí no me cabe en duda. Me costaría interpretar si le da más de su valor normal porque diría, es porque técnicamente lo hice mal, es porque tiene los espacios intercostales muy chiquititos, muy estrechos, es por, no sé, algo que se me esté escapando o algo más técnico porque no tengo la sonda, pero no sé, el equipo no se equivoca de menos. Cuando se equivoca en línea general se equivoca de más. Bueno. Creo que ya llegamos al tiempo, creo que, bueno, vamos a agradecer, porque acá hay muchos agradecimientos, pero te vamos a agradecer a vos, Adrián, uno por tu tiempo, tu dedicación, y aparte clarísima, la charla súper clara, todo el mundo ha escrito eso sobre todo, felicitaciones. Y sobre todo, más que nada, por compartir, más que los conceptos, que sí son importantísimos, tu experiencia diaria, que en realidad para nosotros eso es lo más importante y más enriquecedor. Así que creo que todos nos llevamos la información desde qué es una elastografía, qué ver en el informe de la elastografía, cómo ver el informe, cómo se puede interpretar. Y bueno, hay que ponerlo en práctica y hay que empezar a hacer trabajos sobre estos en pediatría porque se ve que faltan muchos datos. Se ve que faltan muchos datos. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y les agradezco además porque me hicieron estudiar un poco. A veces estamos tan en piloto automático nosotros a dar charlas de esto, nos invitan y tenemos todo armado y esto como elastografía puntualmente en fibrosis quística, bueno, aproveché para decir, bueno, veo todo lo que hay, me tomé unos días para revisar la bibliografía, así que me vino bien el aprendizaje de algunas cositas también. Bueno, Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Gracias, Gracias. Adrián. Chao, Cris. Bueno, Chao, gracias por la gracias a invitación. todos. Chao, chao. Hasta Gracias a luego. todos los que estuvieron hasta ahora.